Bien, ahora vamos a conversar con Julio Bailón, es un poeta trujillano que ha publicado un poemario existencial, medio místico, que se llama A través del ser. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Libertad Bajo Palabra. Hola Percy, buenas noches y buenas noches a los que están conectados en este momento. Un honor y un placer estar en este programa. Por favor, danos, mira, tú justo hoy que es un cumpleaños de César Vallejo, y que Vallejo es prácticamente paisano nuestro, ¿no? Trujillano, aunque él nació en Santiago de Chuco, yo tengo puesto una tesis en que defiendo esa trujillanidad de Vallejo, ¿no? Aun cuando aun cuando Trujillo lo combatió, lo ninguneó también, si no era por el Grupo Norte no habría tenido una recepción mayor en Trujillo, eso sin duda ninguna. Entonces, a ver, coméntanos por qué la poesía y cómo es, si tú te has visto vinculado en algún momento en Trujillo, con este pasado poético, ¿no? Importante, con el mismo Vallejo. Hemos estudiado en la misma universidad que él, ¿no? Hemos caminado por cuantos sitios donde Vallejo también dice que llegaba a llorar, dice a la Alameda de Mansiche, en fin, cuántas cosas. Danos una introducción a tu poética y a tu entendimiento de la poesía a partir de tu experiencia en Trujillo, Julio. Bueno, Percy, justo hablabas de Vallejo, ¿no? Sí, es el poeta seguramente más representativo para las grandes multitudes de lo que es el poeta peruano, ¿no? Y representativo de lo que sería el peruano como tema poético hacia el exterior, ¿no? Pero también como lo que decías tú en el sentido de que hay otros caminos, hay otras alternativas, como en el caso de Chocano. Estoy de acuerdo también, pero también va un poco con la identidad, con las costumbres o creencias del peruano, ¿no? Hablar de Chocano es quizá hablar de un poeta más ambicioso, en la poética y en la personalidad también, ¿no? Quizá hablar de Vallejo es hablar de un poeta quizá en la personalidad, quizá en algunos rasgos, un poco más que se tilda por lo menos, ¿no? De una persona doliente, humilde incluso. Entonces, no va mucho con el peruano la ambición, creo, ¿no? Que debiera. Alguna vez conversábamos con eso. La ambición en buenos términos, ¿no? La ambición entendida en buenos términos, ¿no? Sí, creo que mucho tiene que ver con eso. Eh, y no solo Chocano, hay otros autores que creo que están a la talla de Vallejo mismo, ¿no? Como Martín Adán, que es un poeta que a mí me interesa mucho. El mismo Elson creo que también están a ese nivel, entre otros poetas, ¿no? Pero claro, se pierde un poco centralizando la poesía peruana solo en Vallejo, ¿no? Y entendiendo cómo es el poeta universal, como se dice, ¿no? Solamente Vallejo, ¿no? Para empezar. Bueno, mi acercamiento con la poesía peruana, creo que conversamos también, es recién hace de unos cuantos años, 3 años, Pero promedio. permíteme, Julio, Sí, pero Vallejo no te ha significado más, pese a haber vivido en Trujillo. O sea, nunca has tenido una aproximación, porque yo mismo soy muy crítico con Vallejo,
pero he frecuentado, pues, cuántos caminos en los que pareciera que se aparecía Vallejo, ¿no? Y que mira, eso podría ser hasta útil. Creo que hay gente que está haciendo un tour en Trujillo, literario, vallejiano. Eso me llamaba la atención. O sea, Vallejo no ha sido tan importante para ti ahora mismo. Eh, Lo pondría al mismo nivel de otros autores, ¿no? Como experiencia poética, como lectura poética, pero directamente mis influencias al hacer poesía, no del todo. Me identificaría más en todo caso entre nosotros con Martín Adán. Iría más por esa línea, ¿no? Un poco más, yo diría, un poco más visionario, más tirado a la filosofía, al ser, y algo que no está tan a ese nivel o a esas alturas en Vallejo, ¿no? Con esa totalidad o con esa capacidad de abismarse tanto en la palabra y en este tipo de filosofía, ¿no? Sí, diría que más en lo que es mi trabajo poético, más Martín Adán que Vallejo. Pero claro, Vallejo es un poeta importante, también muy importante, ¿no? Bueno, Vallejo le produjo la mayor fractura al idioma español Claro. del siglo XX, ¿no? Pero ese es otro tema, o sea, porque pese a esa fractura, ese quiebre que hace con el lenguaje, hay otra serie de temas que la poesía también puede proporcionar, ¿no? En todo caso, cada uno tiene derecho a hacer una búsqueda. Me gustó lo que dijiste en un inicio, que era que para las grandes mayorías o las multitudes podría ser pues el poeta, el poeta mayor o el poeta que mejor había radiografiado al peruano, ¿no? Yo cuando veo eso digo, bueno, qué mejor motivo para que el peruano sea otro, ¿no? Si ya la literatura no te proporciona la fantasía de ser otro, ya pues, ¿qué te lo va a hacer, no? La esquizofrenia, bueno, no sería algo deseable para nadie. Mira, Julio, entonces estábamos en el curso de tu propia experiencia. Tú estudiaste Derecho, pero te fuiste vinculando con la poesía a través de estos años en la universidad. ¿Cómo fue esa conjunción? A ver, coméntanos, por favor. Claro, entre derecho y literatura sí me han preguntado alguna vez también algo similar, cuál es la relación que encuentro. De hecho, en ambos escenarios hay que trabajar la palabra, ¿no? Hay que trabajar la palabra, de maneras diferentes, ¿no? De maneras diferentes, porque evidentemente en los predios jurídicos es importante trabajar la palabra y ser elocuente, lo más que se pueda, ¿no? Para convencer con argumentos. Es importante también trabajar las palabras, pero en la poesía el trabajo de las palabras va por otros senderos, ¿no? Ya va más allá de las ideas, ¿no? La poesía va más allá de las ideas y incluso la poesía impugna las ideas y va ya a un terreno casi sagrado, ¿no? A diferencia del derecho, que en este caso el cuidado de la palabra es precisamente para expresar de manera elocuente las ideas, ¿no? Que Ya. servirán para una audiencia o un juicio. Está muy bien tu reflexión, pero digamos que no te formulé bien la pregunta. A ver, yo no me refiero a la relación que hay entre el derecho y la poesía, sino tú en tu vida, en tu ejercicio cotidiano en la universidad, ¿cómo te vinculaste con la poesía? O sea, y sobre todo de esa manera, digamos, dramática, que te ha llevado a ser un poeta, ¿no? O sea, no es algo que suelen, o sea, hay mucha gente que lee poesía, bueno, por lo menos tienen, no en tu caso, pero hay quienes deberían tener la sensatez de no animarse a hacerse poeta, pero tú te has querido hacer un poeta y te has hecho un poeta. En la universidad te conocíamos como el poeta bailón, que lo dije en la presentación de tu libro, lo digo ahora otra vez. Entonces, yo mismo no me he percatado muy bien de eso, ¿no? Porque lo acuerdas que lo conversaba con Quirós, que también es otro poeta y otro abogado de la misma promoción. Entonces, ¿cómo te vinculaste? ¿Y cómo es que sigues vinculado a la poesía? O sea, ¿qué necesidad te ha llevado a ella? ¿Solamente ese juego de palabras? ¿Alguna función de repente más profunda? ¿O, ¿qué te da la poesía que no te ha dado otra cosa desde que has llegado a la universidad, pues hace 20 años, ¿no? O sea, ¿qué te ha dado la poesía que no te ha dado el rock, por ejemplo? No sé, como para Entiendo, orientarnos mejor. entiendo. Entiendo. Primero hay
un grado de proporcionalidad, hay una relación proporcional entre el grado de insatisfacción con la tendencia a volcarse a la literatura, a la ficción y a la poesía puntualmente, ¿no? Mientras más insatisfacción, en mi caso creo, más tiendo a volcarme a la literatura y a la poesía en particular. Y cuando estudiábamos Derecho, Percy, tú sabrás también, en general creo que hay la percepción de que no se enseñaba bien, pues, ¿no? La carrera, no solo Derecho, en general, las universidades fueron, son y probablemente sean por un buen tiempo bastante pobres a nivel académico, a nivel, en todas sus líneas, ¿no? Entonces, Hay pocas ese grado de universidades. insatisfacción, sí, sí, hay en general, ¿no? Quizás estoy generalizando, pero No, en general eh, está bien. ese grado de insatisfacción, y además porque uno pone la valla alta, ¿no? Piensa que la universidad va a ser la gran experiencia transformadora en donde vamos a tener esa experiencia que uno desearía y el choque es brusco, ¿no? Con las negligencias de todo tipo que hay en las universidades, malos profesores, etcétera. Entonces el grado de insatisfacción fue altísimo, en mi caso, ¿no? Era un accidente brusco y entonces encontré la literatura, encontré algunos amigos que también les gustaba la literatura y por ahí empecé a vincularme a la literatura y particularmente a la poesía, ¿no? Ahora, ¿qué me da la poesía? Me da un poco esa... Depende del tipo de poesía. A mí me gusta la poesía, por ejemplo, la de Whitman, la de Blake, la de Hölderlin en esa línea, y entre nosotros, la de Martín Adán. Entonces, si es que yo leo esos autores, me interesa ese tipo de poesía, lo que me da la poesía, y que evidentemente no me da en lo absoluto el derecho, es una suerte de sentimiento de unitario, sentimiento sagrado, sentimiento casi respirar una suerte de sentimiento unitario, algo sagrado, algo de la totalidad, ¿no? Por ahí, Tú ¿no? has mencionado tres exaltados, ¿no? O sea, Wickman es un exaltado de lo carnal, ponte. Hölderlin es un exaltado de lo sublime. de lo- y Blake es un exaltado de lo demoníaco y lo divino, ¿no? O sea, de lo visionario. Y Martín Adán, ¿qué nos daría? Una representación de carácter, ¿no? Pese a que él también ha sido un poeta desgraciado, probablemente algo más desgraciado que Vallejo, que vivió muchos años más, alcohólico, echado a perder, prácticamente un miserable, pero siempre comportándose como un gran señor, con todo y sus veleidades, ¿no? Y sus desviaciones o sus gustos, eh, pero comportándose siempre como un señor. Eso es importante, mira, también ver, o sea, porque está bien, escribes todo, eres un artista, tienes una obra, pero ¿qué más proporcionas? ¿Qué más dejas? Mira, Martín Adán es como en el punto más profundo del vicio, todavía hay al señorío, y casi nunca encuentras quejas en Adán, ¿no? Sería inconcebible que Adán se ponga a pensar en Dios y que Dios estaba enfermo, dice, ¿no? O sea, Dios había estado drogado, borracho, pero estaba bien parado. Bueno, mira tú, entonces eso es casi sorprendente, ¿no? De cómo te veíamos a la universidad que tengan bien estas predilecciones tan fuertes. Algo de esto se nota en A través del ser. Esto ha llevado a tu propuesta poética que se ha dado a conocer ahora último. Sí, creo que ese ha sido el intento, ¿no? La propuesta, un poco ir por esa línea fijada de la filosofía, volcarse un poco al ser, quizá un poco a lo místico. Por ahí va un poco, ¿no? Y también el grado de insatisfacción que hablaba primero en términos académicos de la universidad, alto, se pasa al grado de insatisfacción de lo que es ejercer el derecho en el Estado y particularmente lo que es el derecho penal, ¿no? Con todo lo que implica eso. El grado de satisfacción también es bastante alto y sobre todo la realidad de los penales en el Perú, ¿no? Particularmente el penal de acá de Trujillo, el penal del Milagro. Sí. Esa, todo ese mundo, toda la insatisfacción que te pueda llevar ese mundo, seguía con esa sensación, ¿no? De querer buscar algo más. Y otra vez la poesía estaba ahí, ¿no? Poesía, la literatura en general, ¿no?
Y sí, sí, por esa línea. Y lo que te decía hace un momento es, incluso, mira, si hablamos de trabajar las ideas, en el derecho, claro, se trabajan las ideas, se trabajan los argumentos y se oralizan en juicio, en el derecho penal por lo menos para los que litigamos, pero incluso a nivel de ideas, no es pues una área más avanzada científica en donde se trabajen con más complejidad las ideas, ¿no? En cambio, la poesía incluso va más allá de las ideas, ¿no? O sea, incluso las impugna las ideas, porque entra a un terreno en donde precisamente, por lo menos la poesía, cierta poesía mística, ¿no? En donde precisamente las ideas quizás sean una traba para llegar al sentimiento poético, ¿no? O los conceptos o las digresiones, ¿no? De ese tipo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre vuelvo a la poesía, ¿no? Porque tampoco puede uno estar todo el tiempo en las nubes o en las abstracciones o en ese tipo de senderos, a veces de mucha luz, ¿no? También hay Bueno, que... es un esa- camino, pues, porque la poesía también puede ser un momento de gran lucidez, ¿no? O sea, no necesariamente el hay poeta es que un ser, libro, hay que ser sino un valiente, sabio, ¿no? un sabio. Yo discrepo del derecho que he tenido esa imagen por muchos años, pero francamente el derecho a mí me está dando satisfacciones intelectuales este último periodo. Mira, mucho más que Entiendo. la poesía, porque ahora la poesía misma, ¿por dónde está, no? Inclusive veo más poesía en la prosa, en las novelas, en los ensayos, que en los textos supuestamente que son poéticos, los poemarios. Pero sí es una veleidad mía, ¿no? Te la comparto porque, bueno, nos conocemos también hace mucho tiempo. Y mira, Julio, entonces en este proceso del poemario a través del ser, he visto que hubo algunas reseñas en el norte, vi la de Beethoven Medina. Hasta el momento ese libro salió el año 2021. Lo hemos presentado de grado fuerza hace poco, pues después de un tiempo considerable, después de que ha sido, digamos, expuesto a la luz pública. Se han sumado, ha habido, hay algunos otros autores que te han dicho que van a escribir o que tienen pendiente hacer una exploración de tu libro, por ejemplo. ¿Tienes ese dato? En- Hacia futuro, que haya tenido cabida en autores, desconozco, ¿no? No sé. Sí, hacia atrás, sí. Beethoven Medina hizo un prólogo, Julio Barco también. James Quiroz también Ah, no lo he últimamente ha visto. hecho un Lo vi el comentario, domingo. pero hacia futuro, sí, Bueno, hacia, hacia futuro desconozco, ¿no? Ustedes también hicieron la presentación, hacia futuro desconozco, ¿no? Un libro nos depara a veces gratas experiencias, ¿no? A veces no tanto también, ¿no? no, pero que yo me refiero y me preocupa el hecho de que salen cualquier cantidad de libros y no hayan una recepción crítica por ninguna parte, sobre todo donde tú vives, en Trujillo, ¿no? O sea, ¿quién ha hecho pues una proposición crítica acerca de cuántos libros que se publican y se publican? Y si se hace una reseña generalmente positiva, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento o ahora que estás expuesto ya públicamente como un escritor, ¿no? El tema de la crítica te da que hacer, o de la falta de crítica. O sea, porque si no hay crítica, todo lo que se publica y todo lo que se propone al mercado, ¿no? O por lo menos a la escena cultural del país, todo es positivo. No creo, no sé. Tú mismo has iniciado con una cuestión muy polémica sobre Vallejo, que ahora probablemente los vallejianos que te han escuchado decir, ¿qué pasa con este poeta, ¿no? Que no se ha postrado ante el mesías de la poesía, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? La crítica tiene muchísimo que ver, creo, Percy. Yo siempre creo que la crítica es un escalón adicional, es un escalón más arriba en una sociedad eh, donde solamente, por ejemplo, hay poetas o narradores, ¿no? Claro que el crítico muchas veces también lo es, ¿no? De hecho, mayormente también lo es, ¿no? Pero es un escalón más arriba, habla mucho del tipo de sociedad o de cultura que hay en una sociedad cuando hay una verdadera crítica, ¿no? Eh, Porque el crítico pues tiene la capacidad de recoger
las poéticas y de darle un horizonte, ¿no? Un horizonte y hacer muchas veces accesible al gran público. Eso es importantísimo y es un cambio radical y profundo en una sociedad. Es un escalón más arriba, digo. Y esto no hay no veo acá en Trujillo y entiendo que muy poco en Perú en general, El muy Perú poca casi, crítica. casi nada, ¿no? Sí, ¿no? Muy poco. Lo que hay es reseña, ¿no? Que está muy bien, pero no llega a ese nivel de crítica literaria, ¿no? Que es un nivel, otro nivel, creo, ¿no? Está bien hacer los comentarios del libro, pero nadie o muy pocos entran en ese terreno de la crítica literaria, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que si en el caso se publiquen 4 o 5 libros importantes al año en literatura, como no hay crítica, pasan desapercibidos, ¿no? Y como Claro. el que entra a tallar es ahí es el mercado editorial, entonces el mercado editorial coloca en los lugares más visibles a las obras que ellos consideran, ¿no? Y que en la mayoría de casos no va por el terreno de la crítica literaria, sino por el terreno comercial, ¿no? Terreno del dinero, ¿no? Entonces O de los ahí está. amigos que no faltan O de y los bueno, amigos, tampoco, o de ¿no? los amigos, ¿no? O de los amigos también, ¿no? No necesariamente eso está mal, mira. A mí siempre me gusta enfatizar, recalcar, Vallejo es en gran parte Vallejo, porque lo blindaron, hicieron su lobby, los terribles muchachos del Grupo Norte, que eran todos unos sabidos y fueron políticos. Por último fueron apristas, ¿no? Apristas fundacionales, Orrego, toda esa banda. Y hicieron el lobby para impulsarlo. Ahí en la torre inclusive se mandó a hacer, o hizo, una obra de teatro para defender a Vallejo, que era vituperado por la buena sociedad de Trujillo. No les parecería, pues, un cholazo, y debe haber sido también algo soberbio Vallejo, que no era tan caído ni tan doliente como a veces uno quiere caracterizarlo, ¿no? O sea, porque francamente en el lenguaje pues, Claro. es genial, ¿no? Entonces, y era más valioso que otros entre sus contemporáneos, sin duda alguna era mucho más valioso, o el más, de los más valiosos. Entonces no lo trataban bien, o había esa marginación. Entonces, esta obra se llamó Triunfa Vanidad. Impusieron a Vallejo, lo celebraron y dispusieron que él sea el sucesor de Rubén Darío. Hay un montón de anécdotas, no sé si tú las sabes. Entonces, es importante ver eso. A veces el impulso de los amigos es positivo, pero cuando impulsas a un pobre diablo o a un mediocre, entonces viene siendo una desgracia para toda la gente. Bien, Julio, ahora que has publicado a través del SER, quisiera que nos comentes brevemente, digamos, para tus potenciales lectores, la gente que escuche, que vea el video, saber cuáles serían los méritos que tú mismo puedes afirmar sin ser jactancioso sobre esta experiencia a través del SER. ¿Qué proporcionaría a través del SER a un lector que no tendría si no hubiera llegado a sus manos ese libro? Que creo que es la pregunta fundamental que debe responder toda propuesta literaria o artística que se haga a la gente. A ver, coméntanos, por favor. Ya, el libro, para contextualizar y luego responder a tu pregunta muy puntualmente, el libro, como su nombre lo indica, es un intento poético con cierta atmósfera filosófica de tratar de dar cuenta del ser en el contexto de un ser humano y su evolución, ¿no? De eso más o menos a grandes rasgos trata el libro. Y lo que intenta, o lo que intenté en su momento, es utilizar el lenguaje lo más depurado posible, ¿no? Lo más depurado que estaba en mis posibilidades. Es un libro reflexivo sobre distintas cuestiones que suceden a nivel del ser, ¿no? Sobre la imaginación, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la nada, sobre el aprendizaje, el amor, la iluminación, y el vacío y el abismo también, ¿no? Entonces, creo que para el lector de hoy, lo que podría servir o ayudar es reflexionar un poco de esas cosas, ¿no? Que nos hacen más humanos, que tiene que ver con nuestra condición humana. Detenerse un poco, poner un poco de pausa, silencio y reflexionar
de todas estas cosas de la condición humana en una sociedad de tanta velocidad, ¿no? Y tanta superficialidad. Ese es el intento, por ahí iba, esa es la intención, y ya depende también del tipo de lector, ¿no? De la grandeza o la pequeñez de cada lector, ¿no? A veces el lector amplifica el valor del libro más de lo que incluso es el libro, ¿no? O lo contrario Claro. también. Bueno, mira, ahí te estás cubriendo de los críticos, porque igual habría gente que puede tener una visión negativa del libro, tienen derecho también, siempre y cuando expongan algún fundamento, ¿no? No solamente pues un Claro, capricho, de solamente caracterizarlo como que es lo peor, se pueden hacer una tesis, una teoría, que casualmente, como estábamos conversando, es lo que falta, ¿no? No hay autores o críticos que se arriesguen, francamente, a hacer una interpretación de los libros, ¿no? O sea, ni siquiera dar impresiones muy superfluas. Son cosas que tiene que cambiar en el país para que se pueda constituir una literatura más importante también. Creo yo que esa falta de crítica es lo que nos ha hundido, creo, en todos los órdenes, ¿no? Crítica política, crítica social, todos los órdenes. crítica cultural, bueno, crítica literaria, pues olvídate, pese a que hay algunos espacios donde se enseña la carrera de literatura, ¿no? Que dista mucho de donde se enseña educación secundaria y una especialización en literatura, como puede ser una especialización en filosofía, o sea, no hay un desarrollo de las humanidades en casi todo el país. Hay pocas facultades donde se enseña literatura y aún así, a sabiendas que estudiar literatura tampoco te vuelve pues un escritor, sería importante para los críticos que tengan algunas nociones de ello, ¿no? Entonces, mira tú, Julio, en este proceso de creación, tú me has señalado unos autores al inicio de esta conversación que me place repetir, ¿no? Blade, Hölderlin y Whitman, que parecen ser autores poco frecuentados en nuestra tradición poética, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Que se vuelve muy snob, coge mucho la onda de los gringos y los británicos, ¿no? El británico modo y la onda de Pound, que igual es admirable, pero en otro sentido, no el que se ha primado sobre su obra, ¿no? Que es el decir coloquial y la falsa erudición o la erudición aparente. Tenía otros caminos más interesantes, Pau, no se han recorrido aquí. Entonces yo te diría, aparte de estos autores y de Martín Adán, dentro de nuestras tradiciones poéticas, ¿qué autores te han llamado la atención? ¿A Lío Ateusa, por ejemplo? ¿O a Juan Ojeda? O Muy, no sé, a muy, ver, ¿a qué autores han sí, tenido una claro. reflexión filosófica, ¿no? Los autores Coméntanos. que me mencionas, muy pocos, ¿no? Como para opinar, ¿no? Muy pocos. En todo caso, los que sí he leído un poco más y como para opinar, peruanos, eh, Eyelson, que siempre vuelvo, que estoy leyendo incluso ahora, su obra poética en general, completa, de Eguren también, José María Eguren, y que tiene algunos momentos muy luminosos, ¿no? A veces bajo la apariencia de textos cortos o de quizá algunos poemas más de corte infantil, como se quiso decir en su momento, tiene momentos muy luminosos, Seguren también. Eh, también, sí, y bueno, Martín Adán que te mencionaba, y básicamente esos son los autores a los que vuelvo, ¿no? En el caso de los peruanos. De ahí podría mencionar también tipo Vallejo o autores tipo Heró, eh, Solo Guren, pero los que te mencioné primero son a los que vuelvo. Los últimos que te he mencionado leí alguna vez y probablemente en el futuro vuelva, ¿no? Pero son un poco más los que vuelvo. Es que también uno tiene que, es tan amplio el terreno de la poesía y como te decía, yo me volqué a la literatura peruana recién hace 3 años promedio. No sé, soy honesto, no me interesaba para nada la literatura peruana, soy honesto en decirlo, no tengo por qué mentir ni nada. Hace Claro, 3 años, hace 3 años en lo absoluto, ¿no? Fue gracias a Martín Adán, que leí a Martín Adán y de ahí empecé a mirar hacia adentro, hacia lo nuestro, ¿no? Y ya igual sigo teniendo mis predilectos que son los que te mencioné, ¿no? muy bien, perfecto. Sé que tienes otros proyectos literarios que no, o sea, los tienes terminados,
pero todavía no los has dado a conocer. Creo que vas a publicarlos este año, ¿no? O sea, ¿para cuándo estaríamos esperando una nueva producción de parte tuya, Julio? Probablemente es que el libro, en teoría, ya estaría terminado, un nuevo libro, pero es importante dejarlo un tiempo y luego un par de meses, probablemente, o un mes, y luego revisar con ojos más serenos, no tan exaltados, ¿no? Con corazón más sereno, también no tan exaltado, revisarlo otra vez y ver si es que ya está listo, ¿no? O hacer las correcciones del caso. Calculo que en unos 3 meses así, intento no dejarme llevar por la emoción, ¿no? Bueno, si me hubiera dejado llevar por la emoción, creo que a los 27 no me hubiera publicado algo. Bastante. Intento no dejarme llevar por la emoción y calculo que unos cuantos meses, unos 3, 4 meses ya se pueda publicar un libro que va en esta misma onda ¿Cómo se llama? de la filosofía. Hasta ahora, 1000 años después, mil Muy años bien, después, hasta ahora, sí, ¿tienes a la pero mano ya se cambia el un nombre. poema Ah, breve de A través del ser como para despedirnos? sí, claro que tengo. Por favor. Con eso cerramos el programa y nos despedimos hasta fines de mes, que vamos a tomarnos un receso y ya volvemos con más elementos controversiales, polémicos y contundentes en el orden político y cultural nacional e internacional. Adelante, Julio Bueno. Este es un poema corto que justo se leyó en la presentación del libro hace algunos días acá en Trujillo. Se llama El hombre diferente. Es un poema al que le tengo mucho cariño. El hombre diferente. Bajo la densidad de la brisa y una multitud de estrellas, bajo el laberinto de su conciencia y su suave imaginación, sentado en el centro de un mundo en movimiento, él observa el misterio. Los rayos de la luna danzan, un ave sobrevuela la playa y el mar duerme con los ojos abiertos en dirección hacia él. Sentado en la arena, él mide el tiempo, cifra la estadística, toca la lira de los años, seduce a la noche, dibuja en el aire formas de viento. Lejos, en lo sideral, las estrellas y los cielos se miran y crean la locura, el infinito. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartir esa poesía. Entonces, ha sido un gusto, Julio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Percy. Un saludo y un saludo a todos tus espectadores, telespectadores. Muchas gracias. Nos vemos. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches.